coordinador de proyectos de extensión y transferencia con municipios de la provincia de Buenos Aires. También dicta diferentes cursos de capacitación, inclusive es profesor de la especialización que se dicta en nuestra facultad, profe, si mal no recuerdo. Y también focalizado en la temática de los sistemas de información geográfica. Y las líneas de investigación se basan en la modelización y análisis del espacio urbano y regional mediante sistemas de información geográfica. Y a continuación paso por nuestra disertante local, la profesora Liliana Ramírez, también doctora en geografía, ¿sí?, por la Universidad de Alcalá de España, profesora y licenciada en geografía, egresada de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste, directora del Instituto de Geografía de la Facultad, profesora titular de dicho departamento. También es miembro del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Territorial y Hábitat Humano. Es directora de la especialización en tecnologías de la información geográfica. También se encuentra como profesora estable de diferentes carreras de posgrado. Y también tuvo su paso por la gestión universitaria en nuestra facultad. Fue secretaria de extensión, secretaria académica, y también ocupó el cargo de vicedecana, con el quien tuve el gusto de compartir la gestión en su momento. También tiene muchas actividades de extensión de carácter local, regional y nacional. Dirige becarios, ¿sí?, tesis e investigación. Y las líneas de investigación se basan en el análisis espacial de datos sociosanitarios orientados a la gestión y el ordenamiento territorial, que es una conjunción de los campos de la geografía de la salud, el ordenamiento territorial y las tecnologías de la información geográfica. Dicho esto, una síntesis del extenso currículo que tienen ambos, le cedo la palabra a la profe Ramírez, si le parece. Claro. ¿Me están escuchando bien todos y todas por ahí? Bueno, primero muchas gracias Santiago por la invitación, Santiago Mendoza, profesor Santiago Mendoza por la invitación, y gracias Santiago Linares por sumarse a esta convocatoria, ¿no? Como les decía recién, es un gusto y un placer para mí poder ver a tanta gente querida, colegas, amigos, compañeros cotidianos del trabajo en la Facultad de Humanidades, y también veo a colegas de otros departamentos de geografía del país, algo que también nos pone muy feliz, porque en este contexto que estamos viviendo, las circunstancias hacen que nos podamos encontrar de otra manera, pero seguimos sumando al conocimiento y a este deseo de tratar de aportar algo para superar este contexto en el que estamos, ¿no? Bueno, la idea de la convocatoria, de esta presentación o de este conversatorio, cuando hablamos con Santiago, tenía que ver con esto, de ver cómo la geografía hoy, a lo mejor, para todos los que somos geógrafos muy conscientemente, y para los que no lo son a lo mejor más soslayadamente, cómo la geografía está aportando desde el campo de estudio que tiene, pero no solamente desde el campo de estudio teórico conceptual, sino desde el técnico metodológico, ¿no? Entonces, un poco la idea va a ser ir desde lo más macro, que es lo que yo voy a abordar, y después darle la palabra a Santiago, que está trabajando muy fuertemente con desarrollos y con aplicaciones para ayudar en la gestión y en la intervención en esta pandemia que estamos viviendo. Así es que yo, Santiago, si me dejaste compartir pantalla, me podés dejar compartir pantalla. Yo voy a compartir una presentación. Siempre los geógrafos y geógrafas nos apoyamos en gráficos, nos apoyamos en mapas, y para nosotros estos recursos son prácticamente indispensables a la hora de tratar de
exponer, ¿no? Así es que... Ahí ya ahí está, vamos. profe. Mariana. Sí, ahí voy. Si me esperan un ratito. Estoy buscando el archivo para compartir. La idea de esta presentación va a tener que ver con una mirada, como les decía recién, macro, que va a abordar un poco cuáles son las especialidades que tiene la geografía de la salud en el marco de lo que es nuestro campo de estudio. Después, la diferenciación que tiene que ver con los determinantes por un lado y los factores, los determinantes sociales de la salud por un lado y los factores de riesgo por otro lado. También un recorrido un poco por lo que es a ver si ahí, no sé por qué no quiere, ahora sí creo que soy yo nomás la que no estoy pudiendo. Ahí me dicen si lo pueden ver. ¿Ahora sí? Bueno, Sí, ahora sí. Ahí perfecto, está, profe. Bueno, ahora sí. ahí está funcionando, Porque Liliana. no, recién no quería compartir. Bueno, entonces les decía que la idea de esta presentación tiene que ver más o menos con estos 4 tópicos: la geografía de la salud y las especialidades de la geografía de la salud, los determinantes sociales de la salud, la diferenciación que hay entre determinantes y factores de riesgo, que hoy por hoy se está hablando mucho de los factores de riesgo, pero tenemos que hacer un discernimiento ahí respecto de lo que son los determinantes sociales de la salud, porque en ese sentido el trabajo que está haciendo Santi tiene que ver con los determinantes más que con los factores. Linares, perdón, el trabajo que está haciendo el doctor Linares tiene que ver con los factores con los determinantes sociales más que con los factores de riesgo. Después un poquitito como para posicionarnos dónde dentro de la clasificación internacional de las enfermedades están las causas infectocontagiosas a las cuales pertenece el COVID, seguramente ya tipificada, porque no estaba hasta hace unos pocos meses. Y un recorrido muy rápido por lo que ha pasado en la Argentina y en el Chaco, que para la mayoría de nosotros es algo seguramente conocido, porque es algo que permanentemente nos está sucediendo y estamos atentos a todo lo que va sucediendo, ¿no? A las circunstancias por las que estamos atravesando. Entonces, ahí vamos, ahí está. De las múltiples definiciones, de las múltiples y diversas definiciones que hay de geografía, yo elegí una de Klimovsky. Klimovsky es un epistemólogo y metodólogo de la Universidad de Buenos Aires, que sostiene que la geografía puede ser definida como una ciencia de la organización del territorio, lo cual implica que desde esta perspectiva pasa a ser considerada como ciencia aplicada o aplicable, donde los conocimientos obtenidos en la investigación pura se aplican o pueden aplicarse, no ya a un único objetivo que es el de generar nuevos conocimientos, sino para hacer que estos conocimientos sean, y ahí es la parte más importante en este contexto, útiles a la sociedad, en cuanto están orientados a la resolución de problemas prácticos y a generar acciones para crear nuevos objetos o cambiar la realidad contextual. Les decía que de las diversas definiciones que hay de geografía, me interesaba esta en este contexto particular, porque precisamente la idea del trabajo tiene que ver con generar nuevos conocimientos, metodologías o tecnologías, como en este caso, para que sean útiles para la sociedad y para tratar de resolver problemas concretos, ¿no? Creo que en ese sentido, ese es el sentido por ahí que le queríamos dar a este conversatorio, para que se pueda observar empíricamente
cuáles son aportes geográficos que sirven a la gestión y a la intervención territorial. En el caso de la geografía se apoya fundamentalmente en sus principios rectores, que son el de localización, distribución, asociación, interacción y evolución, en acuerdo con los aspectos que aborda, ¿no? Aspectos naturales, aspectos ambientales, sociales, demográficos, económicos. Esto, por supuesto, no pretende ser algo exhaustivo, porque la geografía tiene un campo de estudio muy amplio, pero de alguna manera entre la interacción entre los principios rectores y los aspectos que aborda, van a surgir todas estas subdisciplinas para algunos, ramas para otros de la geografía, que ustedes pueden ahí ver en esta presentación, en esta placa. Hoy, en el momento en el que estamos, los principios de localización y distribución son los primeros que hemos advertido mediáticamente en relación al COVID. Los primeros trabajos desde el mes de febrero, marzo, que venimos observando, venimos apreciando mapas con la localización, mapas con la distribución, que son prácticamente una información diaria que nos brindan los medios. Los medios, tanto en todos sus formatos, ¿no? Porque desde los portales, desde las distintas universidades, centros de estudios, desde los organismos públicos, desde los programas de televisión, en todas sus formas mediáticas, la comunicación permite ver cómo la geografía, a través de los principios de localización y distribución, nos está haciendo ver cómo esta pandemia avanza, y al avanzar también se incorpora el otro principio, que es el de evolución. Ahora bien, en el último mes, fundamentalmente, a la localización y distribución y a la evolución se le ha sumado la asociación. Es decir, ¿por qué una enfermedad como el COVID aparece muy focalizadamente en algunos sitios, con mayores casos en algunos sitios? Y eso va a tener que ver un poco con la asociación y la interacción de otros elementos del medio que van a ser los determinantes. Pero ya vamos a ir avanzando sobre esto. Simplemente quería señalar que los principios de la geografía, localización, distribución, asociación, interacción y evolución, hoy están presentes cotidianamente en el análisis que se hace de la pandemia. Para algunos, como digo, esto es a conciencia. Para nosotros los geógrafos tenemos que darnos cuenta que esos principios están permanentemente en el análisis que se hace, desde los políticos, los médicos o los comunicadores sociales, pero tienen presente estos principios. Para nosotros es algo totalmente racional, porque trabajamos con esto en nuestro quehacer, ¿no? Dentro de toda esta interacción entre principios y aspectos que se abordan, uno de los que sobresalen en este momento es la geografía de la salud. La geografía de la salud es una rama o subdisciplina, como decíamos, de la geografía, que se ocupa del estudio de la distribución geográfica, de la morbimortalidad, incluyendo también el estudio de los determinantes sociales y ambientales que influyen en su propagación, en la accesibilidad y disponibilidad de dotación sanitaria para la atención, prevención, reparación y recuperación. Vemos aquí que, otra vez, los principios de localización y distribución están presentes, el principio de interacción y asociación está presente. Y quería acá, más allá de que no voy a hablar de la epidemiología espacial, pero sí quería señalar que la geografía de la salud es a la geografía lo que la epidemiología espacial es a la medicina. Si nosotros vemos la definición de epidemiología espacial, se señala ahí que se la utiliza para describir, cuantificar y explicar las variaciones geográficas de las enfermedades, para evaluar la relación entre la incidencia de enfermedades y los posibles factores de riesgo, y para identificar conglomerados geográficos de las enfermedades. Fíjense cómo entre ambas definiciones, una que proviene desde la medicina y otra que proviene desde la geografía, hay un vínculo muy estrecho, y
hay quienes digan que son lo mismo, solo que uno desde el campo de la salud, de la medicina, y otro desde el campo de la geografía. Esto simplemente como para advertir la relación prácticamente muy estrecha y desde siempre que han tenido la medicina con la geografía. Bien, dentro de la geografía de la salud, y considerando todas las posibles aspectos que se pueden abordar, en tanto la geografía de la salud es multidimensional, el abordaje debe ser multidimensional, dentro de la geografía de la salud pueden destacarse algunas especialidades. La cartografía médica, por ejemplo, que es la que más se relaciona con la epidemiología espacial, que comprende la representación de la morbimortalidad en mapas para identificar patrones espaciales de salud, de enfermedad, y que originalmente derivaban en los complejos patógenos. Esto es lo que más estamos observando, porque nosotros vemos la cartografía como va evolucionando, y eso es una cartografía médica. Y lo que vemos en la cartografía médica es precisamente los patrones. Otra especialidad de la geografía de la salud es la epidemiología del paisaje, que es la que intenta identificar zonas de riesgo de enfermedades muy específicas, y cuáles son las condiciones que favorecen el desarrollo de esta transmisión. Hay algún micrófono abierto. Una tercera especialidad es el de la ecología médica, en donde se intentan identificar los agentes causativos y los agentes patológicos, ¿no? En este sentido, los agentes patológicos tienen que ver con los microorganismos, como por ejemplo en el caso que estamos viviendo, el SARS, que es el virus el virus que acompaña, o sea, que propicia el COVID. Y por otro lado, la relación entonces entre los factores patológicos y los factores geográficos. Y ahí entran de vuelta los determinantes, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo y los determinantes que pueden ser entendidos como factores geográficos? Otra especialidad es la difusión, los estudios de difusión o divulgación, que tienen que ver con el proceso, cómo se desarrolla el proceso en esta difusión de la enfermedad, en esta propagación de la enfermedad. Acá también el principio de evolución está presente, o sea, distribución, localización, asociación, evolución. Siempre soy reiterativa en esta porque creo que lo que subyace permanentemente a todo lo que estamos haciendo y a lo que vemos, más allá de que lo hagan los geógrafos, los médicos, o lo comuniquen los comunicadores, o lo comenten los políticos, estamos en presencia muy fuerte de los principios de la geografía. Otras dos especialidades de la geografía de la salud tienen que ver con los estudios de distribución de los servicios, algo que también en las últimas tal vez 2 o 3 semanas se está observando demasiado y con mucha insistencia. Por ejemplo, si las camas son suficientes para atender a las personas que van a necesitarlas, si el personal de servicio sanitario es suficiente con respecto o con relación a cómo estamos abordando esta pandemia. En ese sentido, la geografía de la salud tiene también muchísimo que aportar. Los estudios que tienen que ver con camas por habitantes, médicos por habitantes, enfermeros por habitantes, es decir, y cómo está distribuido, es decir, si la distribución es equitativa, si la distribución es justa en relación a las personas o a la población que los necesita. Y finalmente, otra línea de trabajo es los estudios de simulación y modelado, que tiene que ver con cómo puede llegar a propagarse una enfermedad o cómo puede llegar a extenderse en el espacio geográfico a partir
de la interacción entre las variables. Y este va a ser el aporte que Santiago seguramente nos va a comentar en su presentación. Lo que quiero decir es que hoy, o por decir en los últimos 6 meses, la geografía, y específicamente la geografía de la salud, está teniendo un protagonismo muy relevante en todo lo que estamos apreciando. Cartografía médica, epidemiología del paisaje, ecología médica, estudios de difusión, estudios de distribución y estudios de simulación y modelado. Y lo más importante es que, además de aportar en el momento actual, esta situación, a lo mejor para los investigadores, una situación más favorable, es que nos va a dejar mucho material para analizar, muchos datos para poder analizar y muchos datos con los que se van a poder generar nuevos conocimientos. Y eso realmente para la geografía en general, para la geografía de la salud en particular, para la aparición de nuevos conocimientos o la producción de nuevo conocimiento, creo que es muy, muy relevante. Bien, avanzamos entonces. Decíamos que íbamos a abordar un poco la cuestión de la geografía de la salud y las especialidades de la geografía de la salud, como para ponerlas en evidencia de lo que está sucediendo y que seamos conscientes de que el campo de actuación de la geografía hoy es algo, está siendo muy utilizado y efectivamente se están convirtiendo en el apoyo para la comunicación y para el análisis del COVID en este año. Y lo que vamos a señalar ahora es la diferencia entre los factores, los determinantes sociales de la salud, como lo llama la Organización Mundial de la Salud, por un lado, y los factores de riesgo, que son cosas diferentes. Bueno, para repasar o para recordar, hacia mediados del siglo pasado, 1946, la Organización Mundial de la Salud definió la salud como un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, y el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales que todo ser humano, sin distinción de etnia, religión, ideología política o condición social, tiene que desarrollar. Hoy por hoy yo diría que el estado completo de bienestar físico y mental y social es bastante difícil de alcanzar, pero por lo menos hay que transitar un camino que nos lleve a tratar o a intentar lograrlo, ¿no? El estado completo de bienestar físico, mental y social, creo que es un propósito, pero que es muy difícil de alcanzarlo plenamente. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud, en su momento, fue definiendo, por un lado, los determinantes sociales. En realidad, la Organización Mundial de la Salud habla de eso, ¿no? Del DSS, que son determinantes sociales de la salud, tal como está ahí en el cuadro que está resaltado en verde. A mi juicio, nosotros le agregamos determinantes sociales y ambientales. Para nosotros, que venimos, digamos, desde el campo de la geografía, lo ambiental es fundamental y lo queremos hacer notar, por eso ponemos determinantes sociales y ambientales. En algunos casos también, como ven en la definición, aparecen determinantes los sociales de la salud, son las condiciones sociales, económicas y ambientales que influyen en las diferencias individuales y colectivas del estado de salud. Es decir, son condiciones sociales, económicas y ambientales en las que nosotros nos movemos. Ahora bien, los factores de riesgo, es toda circunstancia que aumenta la probabilidad de que una persona contraiga una enfermedad o cualquier tipo o problema de salud. Y eso sí ya tiene que ver con la cuestión más individual, mientras que los determinantes sociales y ambientales tienen que ver con lo individual efectivamente, pero fundamentalmente con lo colectivo, el factor de riesgo es una condición individual. Y acá es donde también hemos advertido en este último tiempo, cuando escuchamos lo que pasa con esta pandemia, durante los primeros meses se habló mucho de los factores de riesgo. Las personas que tienen determinadas
características o particularidades que hacen que, como la edad, por ejemplo, los mayores de 65 años y las personas ancianas, la edad en este caso es un factor de riesgo, pero es una condición individual. Se habló mucho de esto en los primeros meses, o en los 2 primeros meses, y en el último mes se está hablando más de los determinantes sociales de la salud, es decir, por qué en determinados sitios hay una mayor cantidad de contagios. Entonces, también en este caso, y en muy poco tiempo, se habló de los dos conceptos. Cada concepto tiene su particularidad y su impacto en la propagación de esta pandemia. Cuando hablamos de determinantes sociales, también a lo largo de todo el siglo, diríamos que desde la mitad del siglo pasado, cuando la Organización Mundial de la Salud cambia la definición de salud, van a aparecer distintos tipos de modelos de determinantes sociales de la salud. El primero fue el más conocido de todos, el de Mac Lalonde, que fue un ministro de salud de Canadá, que definió que a la salud, a los determinantes de la salud en cuatro grupos, digamos, de determinantes. La biología humana que, digamos, tiene el 20, o define el 27% de la salud de una persona, o que aporta con el 27% a la salud de una persona. El estilo de vida, ¿no? El estilo de vida que se relaciona con lo cultural, con los aspectos culturales y propios de lo que cotidianamente nosotros decidimos hacer, cómo nos alimentamos, cómo nos protegemos, qué rol le damos a la actividad física, por ejemplo. Eso tiene que ver con el estilo de vida. Y fíjense que en ese caso prácticamente un 43% de nuestro estado sanitario está definido por nuestro estilo de vida. Todo aquello que está relacionado con las condiciones sociales, económicas, ambientales, es el 19% de nuestro estado sanitario, de nuestro estado de salud, y finalmente el sistema sanitario, un 11%. Esto fue el primero de los modelos de determinantes sociales de la salud. Por eso la biología, o digamos los aspectos biológicos o de la biología humana, solamente es un tercio de lo que tiene que ver con nuestro estado de salud. El resto depende de todo aquello que nos rodea, que tiene que ver con el ambiente, el medio ambiente, en aquel momento se denominaba el ambiente, los aspectos ambientales, el estilo de vida es prácticamente el 43%, el sistema sanitario y las condiciones, los aspectos sociales, económicos y ambientales. Sin embargo, este modelo, que fue el primero allá por 1974, después fue modificado en varias ocasiones. Acá hay un modelo que surgió hacia los inicios de la década del 90, en donde ya vemos que aparecen otros aspectos que tienen que ver con los determinantes sociales, ¿no? Se incorpora la educación, se incorpora el ambiente laboral, el desempleo, es decir, en ese tercer semicírculo aparecen las condiciones de vida y trabajo, pero previamente a esas condiciones de vida y trabajo en las que nos movemos, está también la contención social, es decir, las redes sociales y comunitarias, la contención que todo individuo o sociedad necesita, los estilos de vida del individuo quedan prácticamente en el centro, y pasan a tener una gran valoración, como les decía, las redes sociales y comunitarias, las condiciones de vida y las condiciones de trabajo, y finalmente, más en una mirada más macro, las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. Es decir, vamos a ver que a medida que avanzamos desde la mitad del siglo XX hacia finales del siglo XX, vamos advirtiendo que las condiciones de salud de la población son, además de ser multidimensionales, abarcan una gran cantidad de aspectos que van desde lo micro hasta lo macro, desde lo individual hasta lo colectivo, y realmente se va complejizando la situación.
La Organización Mundial de la Salud en 2008 presentó este modelo de determinantes sociales de la salud. Fundamentalmente el propósito era advertir, como ven en la derecha del cuadro, en el final de la derecha, por qué se apreciaban o se observaban, y cada vez había más evidencia, de las desigualdades en salud y en bienestar. Lógicamente esto tiene que ver también con lo que hacia finales del siglo XX, y hoy lo estamos viviendo, las grandes diferenciaciones sociales y económicas que hay en nuestra sociedad, determinó que también la Organización Mundial de la Salud advirtiera que el modelo de determinantes sociales que impacta sobre las desigualdades de la salud es mucho más complejo. Le agregan aquí, hacia la izquierda del cuadro, el contexto económico y político, incluyen políticas macroeconómicas, incluyen políticas sociales, políticas públicas de salud, educación, posición social, por supuesto, la cultura y los valores sociales. Y hacia la derecha del cuadro, antes de lo que ustedes ven como impacto en las desigualdades, vemos las circunstancias materiales, cómo es la vivienda, cómo es el entorno laboral, de manera que todo, absolutamente todo lo que nosotros, nuestro contexto, impacta directamente en la salud y en el bienestar y en las desigualdades en salud. Entonces, de aquella definición de la mera ausencia de la enfermedad a lo que hoy estamos viendo que es la salud, hay en medio siglo, el camino recorrido fue muy en poco tiempo, pero fue muy productivo porque entendimos que la salud no es solamente, no tiene que necesariamente ver con la atención biológica del individuo, sino que tiene que ver con todo el entorno. Y el último modelo que les voy a mostrar es también ahí por 2010, de dos autores que está muy ligado al anterior modelo y que ellos definen que hay determinantes estructurales y determinantes intermedios. Es decir, de alguna manera recupera lo que los autores anteriores mostraban con un contexto socioeconómico y político más macro, con la estructura social, cómo nos organizamos y nos presentamos dentro de la sociedad, y con los recursos materiales. Las condiciones del empleo y trabajo, el trabajo doméstico, los ingresos y la situación económica, la vivienda y la situación material, el entorno residencial. Entonces, cuando nosotros advertimos esta complejidad, ahí vamos a entender por qué la difusión o la propagación de una enfermedad como el COVID, que además es infectocontagiosa, ahora vamos a ver, no solo tiene que ver con el aislamiento o el distanciamiento, según la etapa en la que estemos, la ASPO o la DISPO, sino que tiene que ver con otros elementos. Es decir, eso es necesario, por supuesto, pero no es suficiente, diría yo, ¿no? Es una condición necesaria, el aislamiento y el distanciamiento, pero no es suficiente, sino que también hay que tener la mirada puesta en otras variables que son las que acabo de mencionar, y sin ánimo de ser totalmente exhaustivo, después nosotros podemos compartir esta presentación si alguien quiere profundizar. Ahora bien, esos serían los determinantes sociales. Decíamos que los factores de riesgo, y a lo mejor con esto estamos más familiarizados porque lo hemos escuchado en estos meses con bastante frecuencia, decíamos la circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad. Y ahí vemos, bueno, las edades extremas de la vida, las enfermedades crónicas subyacentes, que ustedes ya han escuchado cuáles son las que tienen mayores riesgos, las medicaciones previas que incluyen los inmunosupresores o antibióticos, alcoholismo, algunos hablan de alcoholismo, obesidad y consumos peligrosos, procedimientos invasivos previos, como las insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, bueno, y todo lo que tenga que ver con ya esto propio del individuo. Entonces, con esto lo que quería mostrar era la diferenciación entonces entre lo que son los determinantes sociales y los factores de riesgo.
¿sí? Uno tiene que ver más con lo colectivo, otro tiene que ver más con lo individual. Bien, una pequeña, muy pequeña, porque para no extenderme demasiado, en referencia a la clasificación internacional de las enfermedades y a las causas infectocontagiosas para ver dónde estamos parados en relación al COVID. La Organización Mundial de la Salud tiene registradas más de 1.400 causas de enfermedades, causas de enfermedades y muerte, causas de morbi y mortalidad, ¿no? Problemas, así lo llaman, ¿no? Enfermedades y problemas relacionados con la salud. Estas más de 1.400 tipos de causas de morbi y mortalidad están subagrupadas en unos 20 conjuntos de causas. Y fíjense que la primera, la 1, que en realidad está tipificada como la causa A, A00 a A99, son las enfermedades infecciosas y parasitarias. En este momento, las infecciosas y parasitarias son las que están en el tercer lugar en cuanto a causas de muerte a nivel global, ¿no? Si nosotros indagamos por regiones, por países, eso se puede modificar, pero a nivel global es la tercera causa de muerte. Dentro de las enfermedades infecciosas y parasitarias, una primera gran división es la de las que están provocadas por bacterias y las que están provocadas por virus. Las bacterias, por ejemplo, la neumonía, la tuberculosis, el cólera, las más conocidas, por supuesto, no voy a entrar en detalles en todo esto. Y las enfermedades infectocontagiosas o parasitarias causadas por virus, como el dengue, la fiebre amarilla, el sarampión, la varicela, el COVID. El COVID, por ejemplo, si uno entra a la clasificación internacional de las enfermedades, no aparece hoy como causa de enfermedad y muerte. Sabemos que es algo nuevo, entonces no está todavía allí. De manera que nosotros estamos trabajando, estamos transcurriendo un tiempo en el que una enfermedad infectocontagiosa se está haciendo presente cuando en este tiempo las enfermedades infectocontagiosas estaban siendo totalmente controladas a través de vacunas. También lo que sucedió en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, tiene que ver con la transición epidemiológica. Si nosotros conocemos, por ejemplo, la transición demográfica, cuando descendió drásticamente la tasa de mortalidad y creció la población del mundo, allá por 1960 aproximadamente, ya hay una evidencia muy grande del crecimiento de la población por descenso de la mortalidad. Eso fue la transición demográfica. Otra transición del siglo pasado es la transición urbana, es decir, cuando la población urbana comienza a superar la población rural, entonces hay una transición urbano-rural, y la transición epidemiológica es otra de las transiciones que atravesamos el siglo pasado y que tiene que ver con el momento en que las enfermedades infectocontagiosas descienden por avances en la medicina, por encontrar las vacunas correspondientes, y aumentan las enfermedades, por ejemplo, coronarias y fundamentalmente, ¿no? Y los tumores. Eso también se dio en el siglo pasado. Sin embargo, segunda década del siglo XXI, estamos advirtiendo que hay una aparición o vuelven a emerger enfermedades infectocontagiosas. Hay lugares de Asia y de África en donde el sarampión está comenzando a aparecer con mucha frecuencia. El dengue en nuestra región, Corrientes tiene en este momento, y Chaco también, tienen casos, una gran cantidad de casos de dengue, aunque están un poco, digamos, no observados adecuadamente. Pero estamos atravesando una etapa en que lo que había sido superado el siglo pasado comienza a aparecer nuevamente. Decíamos entonces que el COVID va a estar dentro del grupo de enfermedades infecciosas y parasitarias. Una pincelada con respecto a esto de lo que pasa en nuestro país. En la Argentina, en el año 18, las muertes
por enfermedades infectocontagiosas fueron de casi 14.000, un 4,15% del total de defunciones. En el Chaco fueron 387, prácticamente un poquito más que en la Argentina, 4,8% del total de defunciones. ¿Y qué está pasando con el COVID? No podemos analizarlo porque no terminamos el año, porque no tenemos todas las estadísticas, pero por ejemplo, al día de ayer, en la Argentina, habían fallecido 913 personas y en el Chaco 78. Si nosotros hacemos una comparación de lo que pasó en el 18 con las enfermedades infecciosas entre Argentina y el Chaco tuvo el 2,8% de las muertes por enfermedades infecciosas de la Argentina. Sin embargo, ayer el Chaco tenía el 8,5% de las muertes de COVID de la Argentina. Es decir, en este caso la provincia está casi triplicando lo que sucedió en el año 18 con todas las enfermedades infectocontagiosas. Es decir, que el panorama va, en principio no es alentador en el sentido de que en nuestra provincia estamos triplicando las muertes por enfermedades infectocontagiosas de lo que pasó en el 2018. Bien, ¿y qué es lo que pasa o qué es lo que ha pasado en este tiempo con el COVID en la Argentina? Yo les dije que mucho de esto no iba a hablar porque en realidad es algo que están batallando prácticamente a diario, pero sí les vamos a mostrar algunos gráficos que nos permitirán ver estas desigualdades, ¿no? Las desigualdades que tienen que ver con responsabilidades individuales, con responsabilidades colectivas y con la gestión, fundamentalmente sanitaria. En principio este es un gráfico de la Argentina, ¿no? Un gráfico de la Argentina que, bueno, más allá eh, de cómo sea la curva, uno puede advertir cómo fue en marzo, cómo fue en abril y qué es lo que está sucediendo en junio. De hecho, creo que el ángulo que forma la curva con la base en el mes de junio es el más empinado de los tres, ¿no? Lo que ven abajo es una tabla Excel en realidad, transformada a gráfico, en donde están las provincias. En verde están las provincias, cómo fueron evolucionando en estos 90 días. En realidad lo que ven allí son todos los días, desde el día 3 de marzo hacia la izquierda, hasta el día 17 de junio a la derecha. Todo lo que ven en verde son cómo fue avanzando día por día en cada una de las provincias argentinas el número de casos. Los que están en verde son menos de 100, los que están en amarillo son los que superan en 100 y lentamente en rojo los que se van aproximando a los mayores casos de amarillo a rojo, digamos, hasta llegar a los valores cercanos a 15.000 que tienen que tiene Buenos Aires y Cava. Entonces, lo que está pasando en la Argentina tiene que ver fundamentalmente con el aporte de Buenos Aires, Gran Buenos Aires específicamente, o AMBA como se llama, y Cava. Porque fíjense que las otras provincias, la mitad de las jurisdicciones de nuestro país, la mitad prácticamente de las jurisdicciones de nuestro país, no llegan a 100 casos. Las que están en amarillo, donde estamos nosotros, el Chaco, por ejemplo, son las que se encuentran en una situación intermedia para que, yo digo Chaco intermedio si lo comparamos con Cava y con Buenos Aires, porque estamos hablando de 1.000 casos, 1.200 casos frente a casi 15.000, ¿no? Pero para nosotros en términos de población, ya vamos a ver las tasas, es muy penoso, diría yo, muy lamentable. Pero bueno, acá lo que vemos es que el gráfico que se ve siempre de la República Argentina tiene que ver con el aporte fundamentalmente de AMBA y Capital Federal. Y que la mitad de las jurisdicciones argentinas, que son aquí las que están en verde, van evolucionando, sí, a lo mejor con algunos casos más, pero no están en una situación tan dramática como puede ser AMBA, Cava y la provincia del Chaco. En ese sentido, este es el gráfico particular
de Cava y Buenos Aires, ahí otra vez vemos que es el reflejo de lo que pasa, la Argentina es el reflejo de lo que pasa en estas dos jurisdicciones. Y fíjense, este es el de todas las provincias. Y aquí es donde realmente vemos estas desigualdades, y por eso las políticas, si la situación geográfica o la situación del avance de la pandemia es desigual, por eso las políticas tienen que ser desiguales, que es lo que está pasando en estas últimas, también afortunadamente en estas últimas semanas. Porque fíjense que, como les decía hace unos instantes, salvo Chaco, y Río Negro, que siguen creciendo de las provincias, las demás, Córdoba, Santa Fe y todas las otras que no están acá rotuladas, pero sí están abajo, tienen una curva muy aplanada, ¿no? Entonces, en este sentido, las diferentes políticas tienen que surgir a partir de las diferentes gestiones, porque las situaciones son distintas. Bueno, y como geógrafos les decía, esto se plasma necesariamente, la localización y la evolución que veíamos recién, se plasma en la localización y distribución. Mapas que tienen que ver, por un lado, con la distribución, el mapa de la izquierda, donde aparecen nuevamente las jurisdicciones más comprometidas, incluida aquí Córdoba, Neuquén, más Río Negro más que Neuquén, pero que en estos dos últimos casos se mantienen con bastante control, mientras que Buenos Aires, Cava y Chaco son las que tienen mayores inconvenientes. Y a la derecha lo que ven es la tasa de contagios. Esto es por cada 100.000 habitantes. Entonces, estas mismas provincias son las que tienen también la mayor tasa de contagios. Es una situación que en este caso se relaciona con la cantidad de habitantes, mientras que en el caso de la derecha son valores absolutos. Las tasas más altas son nuevamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lamentablemente el Chaco está en segundo lugar, ya si relacionamos la cantidad de casos con la cantidad de población. Esta sería la tasa de la que les estaba hablando. En primer lugar Cava, en segundo lugar Chaco, y tercero Buenos Aires. Es decir, ya Chaco ha superado a la provincia de Buenos Aires si relacionamos la cantidad de casos con la población residente. Siempre haciendo, en el caso de la población, la proyección de INDEC hacia el año 2019. Bien, para ir concluyendo, si nosotros pasamos de la escala nacional a la escala provincial, vamos a ver aquí nuevamente cómo y dónde se distribuye el COVID. Toda la región oriental, en donde está el área metropolitana de Gran Resistencia, Fontana, Barranqueras, Vilelas, Colonia Margarita Belén, no me acuerdo la otra ciudad, pero lo que quiero decir es que el primer factor para que se genere una propagación, dispersión y difusión de la enfermedad tiene que ver con la cantidad de población. Fíjense que en segundo lugar ya está apareciendo Sáenz Peña, en el centro de la provincia, pero todo el oriente, en donde hay mayor, en primer lugar, el área metropolitana, donde hay mayor población, y en segundo lugar, donde hay mayor movilidad o circulación, en el área oriental de nuestra provincia, es donde hay mayor registro de casos. Los otros que comienzan a aparecer en el interior tienen que ver con casos que, bueno, de alguna manera, ya sabemos que por ahí, por cuestión de, en algunos casos por gestión política, personas que estaban contagiadas fueron a las ciudades
y comienzan a aparecer los primeros casos. No está acá, por ejemplo, ayer ya hubo un caso en el Sausalito, no está marcado, por ejemplo, en este mapa, porque esto fue ayer a la tarde, una noticia, pero ya va a aparecer también el Sausalito, que es una de las asentamientos que se encuentra en el extremo noroeste de nuestra provincia. Pero en principio acá, ¿qué es lo que corroboramos? Bueno, mayor cantidad de población, mayor circulación, mayor movilidad, mayor cantidad de casos confirmados. Y esto, me animo a decir que es así en la mayoría de las provincias argentinas, ¿no? De manera que, nuevamente, como estos aportes como instrumento a la gestión tienen que ser fundamentales porque, ¿para qué? Para adelantarnos a la situación. Y para terminar, y darle paso ya a Santiago, ¿cómo puede llegar qué es lo que puede llegar a pasar? Lo que algunos especialistas sostienen es que la gran mayoría de la población tendrá COVID y no lo sabrá. Esto puede tomar semanas, puede tomar meses, pero una vez que hayamos tenido, probablemente nos volveremos inmunes. El primero será el 1% de la población, después el 5, el 10, el 20, hasta llegar al 80 o el 90% de la población que habrá tenido COVID. Por eso, si tienen alguna posibilidad de hacer el testeo rápido que se está llevando adelante, háganlo para conocer no solamente el estado sanitario individual, sino también para proteger a todos. Pero es un camino que estamos transitando entre todos, por lo tanto la responsabilidad individual y colectiva son fundamentales. Bueno, a ver, hasta ahí mi presentación. Le voy a dar la palabra a Santiago, ahora ya con cuestiones más técnicas, metodológicas y de aporte a la gestión. Profe, Santiago, permíteme un segundito antes de empezar. Quería agradecer, porque estaba mirando el chat, hay gente de Mar del Plata, Hurlingham, Río Negro, Chubut, Ay, qué bueno. Córdoba, San Luis, que están dando saludos en el chat. Así que bueno, agradecerle nuevamente, profe, muy claro su análisis, siempre muy didáctica con sus presentaciones. Así que bueno, le doy la palabra a mi tocayo, diría mi abuela, Santiago Linares. Sí. Bueno, buenos días para todos, todas, buenos días, casi ya van a empezar a ser buenas tardes. La verdad que es una lástima tener que dejar de escuchar a Liliana, me hubiese gustado seguir, ya me había atrapado la presentación. Voy a tratar de hacer esta exposición un poco, bastante más breve, digamos, aprovechándome también de todo lo que precede, digamos, que fue todo el enmarque teórico, conceptual y contextual respecto a lo que es la geografía de la salud y del COVID. Así que me dejó todo en bandeja. Bueno, agradecer primero a la invitación, Santiago, bueno, Liliana y a todo el grupo de la UNE, que saben que es un grupo que quiero muchísimo, que me gusta y que particularmente por mis temáticas e intereses dentro de lo que es la disciplina, la geografía, que es la geotecnología, valoro muchísimo y considero que son siempre de referencia, digamos, en el área, ¿no? Así que gracias por permitirme compartir este momento, este intercambio, ya que creo que todos tenemos por ahí ganas de interactuar con personas, y bueno, esta es la posibilidad que se nos da, y contando lo que estamos trabajando me parece muy digno. Así que voy a comentar en dos grandes vías. Por un lado, contar nuestra experiencia en la Universidad Nacional del Centro, y por otro lado, profundizar sobre una de esas experiencias que un poco Liliana ha comentado, que tiene que ver con los modelos de simulación de COVID. Así que, yendo a la primera parte, nosotros tuvimos a comienzos de la pandemia la posibilidad de sumarnos como equipo especialista de geotecnologías dentro de nuestra carrera de geografía en la Facultad de Ciencias Humanas de la universidad, a un proyecto de voluntariado que originalmente lideró la Facultad de Ciencias de la Salud, el doctor Trebuch, junto con la Secretaría de Extensión de nuestra universidad, y que convocaba a todos los especialistas que quisieran tener algún tipo de intervención o aporte, digamos, en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, rápidamente, tal como lo comentaba,
Liliana anteriormente, uno tiene esa sensación de querer aportar de cómo se pueda, pensando sobre todo desde un enfoque de una geografía aplicada, digamos, tratando de, bueno, cómo poner en juego o interpelar los conceptos, las teorías, las metodologías que uno va aprendiendo, que uno va leyendo y que uno cree, digamos, a la solución de problemas concretos y reales, y en ese sentido es que nos sumamos con una especie de mini proyecto, digamos, de voluntariado que tiene 4 fases. Yo no soy tan ordenado como la doctora Ramírez, entonces voy a ir comentándoles desde aquí, pero en el chat voy a pegar una serie de hipervínculos, son 5 links, voy a hablar del primero, les voy diciendo cuando voy pasando, y ahí un poco comento de qué trata cada uno, para finalmente mostrar la interfaz del modelo desarrollado. Entonces nos sumamos con ese primer proyecto de voluntariado, adosándonos a un proyecto general, en donde desde nuestra disciplina propusimos 4 cosas. Por un lado, almacenar, producir información geoespacial, digamos, vinculada a la toma de decisiones en torno al COVID. Por otro lado, aparte de producir, almacenar esa información para que esté disponible y sea interoperable por otros organismos públicos, bueno, para toda la comunidad en general. Luego, comunicar a través de mapas, elaborar lo que es la geovisualización y el diseño cartográfico para transmitir. Y, en última instancia, realizar análisis espacial, ¿sí? Que es quizás lo más complejo y lo más interesante de nuestro aporte. Esas 4 fases, digamos, nos fuimos dividiendo en un grupo, en los cuales, bueno, rápidamente yo lo menciono. Está la doctora Adela Tisnés, que es una colega amiga dentro de nuestra casa de estudios, que es también especialista en geografía de la salud, Inés Rosso, Natalia Picone, Lorena Lamacchia, Daniela Franzoya Moss, Eder Rocha y Lucas Ramírez, un grupo, digamos, que estuvimos trabajando, ¿no?, en esta línea. Dentro de ese proyecto de voluntariado, bueno, las cosas que pudimos lograr teníamos muchas intenciones, y dentro de los aportes que pudimos realizar tienen que ver con 5 bien marcados. Por un lado, previendo lo que después ocurrió, es tratar de hacer un análisis sintético, geográfico y regional de las condiciones de riesgo que existen en la provincia de Buenos Aires, que es si se quiere, digamos, nuestro entorno inmediato de aplicación y de actuación. Entonces desarrollamos un índice de riesgo de COVID, digamos, utilizando 5 variables, digamos, no tan complejas de conseguir. A decir verdad, aprovechamos muchísimo de lo que es el recurso y la información geoespacial disponibles en otras infraestructuras de datos espaciales, donde utilizamos, bueno, cantidad de casos, camas disponibles, población según franja etaria, sobre todo vulnerable, mayor a 60 años, la disminución de la movilidad, y la densidad demográfica, por supuesto, ¿no?, como una variable central. A partir de esas 5 variables, bueno, hicimos una primera representación de lo que serían los partidos de la provincia de Buenos Aires según su riesgo. ¿Qué pasa? Que creo que 20 días después del índice comenzaron todo lo que son las políticas, digamos, de corte geográfico, digamos, un poco implementadas o transmitidas desde la escala nacional y después en provincia, que claramente estábamos bien rumbeados. Lo que ocurrió ahí, que también es interesante, es, bueno, ¿cuál es la capacidad de un grupo, digamos, de poder realizar actualizaciones, dado que es un proceso, digamos, un cambio constante? Así que todo tiene pro y contra. Creo que las intenciones fueron muy buenas, creo que el aporte es muy interesante, pensándolo de cómo lo pudimos implementar, que se puede actualizar, pero bueno, es una realidad que cambia día a día y que nosotros íbamos actualizando semanalmente. Ese índice está, bueno, en la infraestructura de datos espaciales, se puede consultar, y como siempre se puede complejizar. Esa es información que nosotros teníamos disponible y se puede agregar más y mejor. Pero eso fue una interesante propuesta que nos han convocado y nos han preguntado, digamos, desde distintos municipios, digamos, al menos el por qué les causaba
les causaba interés, digamos, estar en esa situación o ranking. La metodología es muy parecida al de un índice de calidad de vida, que es conocida también por miembros de por la comunidad, pero sobre todo en nuestro grupo, es el doctor Guillermo Velázquez, digamos, que utiliza un índice, digamos, ponderado en función a cada una de esas variables, que da como resultado una síntesis de estado por partido de departamentos, ¿no? Entonces, seguimos un poco esa escuela. En segunda instancia, claramente estuvimos actualizando semanalmente la evolución y los cambios en la movilidad de cada uno de los partidos, como para tener información disponible. En tercero, un especialista puntual en lo que es climatología, digamos, tuvo la visión de detectar algo que ocurrió que dentro de nuestro campo no es muy usual, que es en las ciudades, y en realidad de toda la Argentina, pero nosotros, en nuestra realidad de partidos de Buenos Aires, se detuvieron. No hubo tráfico, no hubo consumo, digamos, de combustibles fósiles, entonces, a través del procesamiento de imágenes satelitales fue posible la evaluación y el análisis de la disminución del NO2, digamos, troposférico, que es una situación súper inusual y sirvió como un experimento simplemente para saber esto. Hay un montón de políticas, digamos, que apuntan al cambio climático. En esta oportunidad se pudo saber exactamente, digamos, la relación entre disminución de movilidad del uso del transporte automotor, sobre todo el vehículo, digamos, y la disminución de ese NO2, digamos, troposférico. Es rarísimo que esto ocurra, y bueno, pudimos detectarlo, y ahora estamos haciendo un poco también documentando esos análisis de correlación, sobre todo de regresión, usando técnicas de regresión geográficamente ponderada, que son muy útiles justo para esta finalidad. Asimismo, lo que hicimos es a escala intraurbana, y sobre todo tiene que ver con esta última fase, la 4, la 5, digamos, de las políticas territoriales de gestión de COVID. Tuvimos la posibilidad de hacer una evaluación multicriterio para detectar lo que son áreas, digamos, de mayor o menor riesgo de contagio en función a variables tales como o riesgos, digamos, de COVID intraurbanas. Por ejemplo, a medida que se iban habilitando las actividades económicas, nosotros íbamos haciendo una evolución de la cartografía, la geocodificando, digamos, los comercios de la ciudad, sumado a, digamos, lo que son los geriátricos, la población también que se encuentra en edad de riesgo, y una serie de variables, digamos, que fueron dando, por decirlo así, grados, digamos, de áreas en las cuales hay que prestar mayor atención para que, bueno, la norma se adecue a eso. Finalmente, lo que más estuvimos trabajando, puntualmente acá sí, con Adela Tisnés y un colega que es colombiano, pero que está participando en un centro de complejidad en The Open University en Reino Unido, es con el desarrollo de un modelo de simulación. Esto es lo que voy a transmitir en los próximos 5 minutos. Un modelo de simulación del virus, pero que tenga a su vez la posibilidad de incorporar la dimensión espacial, que es la que muchos no tienen, dentro de lo que es la simulación. En este caso puntual, nosotros lo hemos publicado, eso también me interesó muchísimo, y me parece que es digno de comentarlo en este conversatorio. Digamos que, por supuesto, que todos los departamentos de geografía, me parece, o nuestra disciplina, están bien presentes en este contexto de COVID. Hemos podido encontrar, digamos, aportes de la Universidad Nacional del Sur, de la Universidad Nacional de Luján. Bueno, justamente fue donde la revista Posiciones, digamos, largó un dossier específico sobre aportes para el COVID en toda América Latina, que creo que, si no me equivoco, es el único con este corte, digamos, así, geográfico del COVID. También en la Universidad Nacional San Juan Bosco, de la Patagonia San Juan Bosco, digamos, la Universidad de General Sarmiento, bueno, la UNE, ustedes, la UBA también, con conversatorio. O sea, uno hace un relevamiento y hay una geografía presente, digamos, reaccionando en este campo. Bueno, ahí en esa revista es donde también es para recomendar que puedan, en la UNLU, puedan digamos, revisar los aportes, porque son todos bien interesantes. Ahí dejamos documentado este modelo,
que se los paso a comentar un poco de qué trata, antes de darle una presentación. Así que voy a hacer lo mismo que hizo Liliana, voy a compartir la pantalla. Apa, y vamos por ahí. Y simplemente necesito que me digan si se está viendo la interfaz. Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, sí. Pura casualidad. Ahí está, entonces. Perfecto. Perfecto. Bueno, este modelo entonces, solo para dos viñetas, digamos, teórico-conceptuales. Nosotros estamos ya hace un tiempo, digamos, como grupo, y hemos trabajado también con el grupo del Instituto de Geografía en la UNE, con modelos de simulación, básicamente simulación de otro tipo de temática, simulación de expansión urbana, de segregación, de cambio de uso de suelo o de la tierra, de escurrimiento superficial, y se nos dio, digamos, la convergencia de utilizar esta tecnología, que básicamente son modelos de dos tipos. Unos que se llaman modelos autómatas celulares, para quienes no estén muy familiarizados, y otros modelos basados en agentes. Sobre todo estamos con el primer grupo trabajando mucho, y en el contexto de COVID nos damos cuenta que es un modo, una metodología, una técnica, digamos, muy apropiada para simular dispersión, difusión, sobre todo dispersión y contagio de virus. Es el modelo basado en agentes. Dentro de lo que es modelo basado en agentes, que lo que hace básicamente es tratar de trabajar en un entorno de programación, en un lenguaje en donde lo que se hace es se construye una sociedad artificial, por decirlo de alguna manera, en donde uno tiene tres grandes componentes. Por un lado, digamos, lo tenemos a los agentes, que es la unidad, digamos, mínima, a las cuales se les cargan, digamos, reglas de transición, digamos, en los cuales tienen las posibilidades de decidir en la medida que pasa el tiempo, tienen un entorno inmediato, digamos, que son las celdas, ¿sí? Lo que nosotros podemos decir es el ambiente, y después está todo el área de estudio, digamos, que es el patrón general de evolución de ese sistema y esos agentes interactuando, digamos, que también inciden con variables globales, ¿no? Todos esos elementos y diferentes escalas, digamos, pueden ser incorporados dentro de lo que es un modelo basado en agentes. En este caso usamos, fue utilizada, digamos, la herramienta o el software, digamos, que es NetLogo. Ahí está en el link, es gratuito y es recomendable porque tiene modelos de simulación para cualquier tipo de temática. En este caso puntual de epidemiología hay 2 o 3 disponibles en las bibliotecas gratuitas. Es muy intuitivo, tiene un lenguaje en el cual uno puede fácilmente hacer ajustes a los modelos existentes, o bien programar cosas que, aunque nosotros vengamos de una disciplina, digamos, de las ciencias sociales, créanme que no tienen mayores niveles de complejidad. Bueno, sí, algunos tienen, pero no son tantos como otras herramientas, porque está pensada para las ciencias sociales, justamente. Esa es una particularidad de NetLogo. Ahí está el link al NetLogo, y les pasé también el link para poder descargar el modelo particular, que es este que les presento. El modelo está estructurado básicamente en 4 grandes paneles o dimensiones de variables que nosotros tenemos que cargar para poder obtener los resultados. Esto que estamos viendo, ¿sí?, es un primer panel, ¿sí?, que es parámetros poblacionales. Los parámetros poblacionales tienen 3 características. Una es la población por grupos de edad, ¿sí? Ahí uno, si tiene el grupo de edad discriminado cada 10 años, puede cargarlos, ¿sí? También está la chance de infección por grupo, digamos, a ver si hay variaciones entre grupos, y de muerte por grupo. Esto sabemos que es muy importante en el contexto de COVID, sobre todo para los adultos mayores. Esas variables se van cargando. Esto que están viendo ustedes en pantalla es ni más ni menos que el área metropolitana de gran resistencia, modelándose, digamos, ahí voy, por ejemplo, por el día 13, empezando el día 1, comenzando con 8 casos infectados, ¿sí? 8 casos, si ustedes ven en la interfaz, van a ver manchas verdes, pero en realidad son pequeños agentes. Esos son personas, como puntos distribuidos. Estoy usando el 50% de la población del área metropolitana para simular. Y los rojos son casos que aleatoriamente, digamos, se localizaron, y que a partir de ahí empieza la interacción.
de interacción con otros agentes, y en la medida que nosotros vamos modificando las otras variables, que ahí voy, de la dimensión médica o de interacción social, la evolución del virus, digamos, va a ir modificándose. Tiene, como digo, parámetros de tipo médicos, que fueron todos afortunadamente ya comentados muy bien por Liliana, como la capacidad de atención médica, el porcentaje inicial de población infectada, el promedio, digamos, de duración de la infección, el promedio de días en los cuales se muestran los síntomas, el promedio de días de contagio, cuál es la distancia máxima, digamos, en la cual se puede contagiar, transmitir el virus. Las chances de infección severa, estos ya son el grupo de los que requieren internación, y por cuánto se multiplica las posibilidades, digamos, de mortalidad a los que se internan, digamos, con una infección severa. El tercer grupo de variables son de interacción social. En este caso, estas variables, digamos, actúan como estimulantes a la movilidad de los agentes. Nosotros tenemos en esta sociedad artificial, en esta ciudad resistencia artificial, moviéndose agentes verdes que les vamos a restringir o aumentar su movilidad. Cuantos mayores usa muchísimo, digamos, sobre los principios de lo que son los modelos gravitatorios, digamos, porque cuanto más variables de atractores, digamos, yo tenga, como escuelas activas, universidades, lugares, digamos, de frecuencia de adultos mayores, bueno, hospitales, transportes activos, líneas de transporte, cuanto más de estas variables, digamos, yo tenga en la ciudad activas, los agentes se van a movilizar muchísimo más. Es una medida indirecta, esto en otros modelos es directo, uno le pone cuánto se mueven. Acá nosotros, como son modelos emergentes, no lineales, bueno, si bien son estocásticos, autoorganizables, entonces tratamos de tocar lo menos posible la determinación de un agente, sino que el agente vaya tomando decisiones en función a su contexto. Es lo más parecido a la realidad, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido vamos ajustando, ¿no? Por ejemplo, lugares para comprar alimentos, personas que entran a la ciudad, ¿sí? En un periodo ya de cuarentena, por ejemplo, está totalmente perdido, y cuántos de los visitantes pueden llegar a estar infectados. Hay una variable que es central, que es esa que tenemos ahí nosotros para quienes se descarguen, espero que sean muchos y empecemos a trabajar, que es una que se llama meter per patch, que es una variable que determina aleatoriamente cuál es el desplazamiento entre una iteración y otra de una persona. Entonces uno puede decir, ahí tengo 24, si esos son, bueno, ¿qué cantidad de metros, digamos, se puede desplazar una persona por cada iteración? Eso implica de cuánto, ¿sí?, se pueda mover dentro de un entorno, ¿no? Cuánto se puede encontrar con personas. Esa es una de las variables o de la dimensión de interacción socioespacial, digamos, más importante. Y por último, lo que tenemos son decisiones institucionales. Es como cuarto grupo de dimensiones. Las decisiones institucionales son las medidas, como por ejemplo, asignarle a que tenga una cuarentena completa, asignarle a que tenga una cuarentena parcial, cada una con sus especificidades, ¿no? Complete lockdown, bueno, nadie sale de su casa, digamos, todos viven adentro, no debería haber evolución. Sería simular el caso óptimo dentro de lo que es los escenarios, ¿no?, normativos. El partial lockdown, que es un concepto de cuarentena parcial, en donde algunas actividades se restringen, pero las personas pueden salir. Eso sería lo más parecido a lo que ocurre en Argentina, lo que ocurrió, digamos, en todo este periodo, sobre todo en las primeras fases, que después se fue liberando poco a poco, según las circunstancias y las condiciones regionales. También la distancia que está permitido, alguna condición de qué pasa con los adultos mayores, según la prioridad de intervención. Bueno, ¿qué es? Un poco, fui bastante rápido, pero quisiera ir mostrándoles qué es lo que nos muestra, la información que muestra, digamos, la ejecución de los modelos. Por un lado hay tres tipos de gráficos, uno sobre la salud de la población, cómo va evolucionando, esto es justamente entre los nuevos infectados de COVID, los que se van recuperando, digamos, y dentro de los infectados, cuáles son los reportados. Este modelo
tiene una particularidad que está en desarrollo y, por decirlo así, está cada 2 días en desarrollo, porque vamos teniendo encuentros virtuales en donde vamos haciendo algunos ajustes. Y también es la evolución de este virus, digamos, tal como le dijo Liliana, no tiene precedentes. Entonces vamos viendo, digamos, de ajustar cosas en la medida que la pandemia va avanzando. Tiene la posibilidad entonces de conocer, aparte de la cantidad de días de las personas infectadas, cuáles no fueron tratadas y cuáles fueron tratadas, tratando de conocer dentro, esto que decía muy bien Línea, cuál sería la proporción de aquellos, digamos, asintomáticos que no pueden ser detectados, digamos, porque no están testeados. También la cantidad, te permite saber la cantidad de, camas usadas en ese momento, ¿sí? Previendo que se usa una cama y cuando se recupera se va a la vacía, y el número de muertes en esa ventana, ¿sí? En este caso sigue evolucionando el modelo, recién va por el día 12. Nosotros hemos hecho sobre todo el primer ensayo con Argentina, donde se han hecho 4 escenarios, tratando de reproducir lo que son las curvas de frecuencias, de casos diarias. Hemos logrado al menos demostrar la sensibilidad de los parámetros y de los parámetros a la evolución del COVID, y hemos generado 4 escenarios sin cuarentena y con cuarentenas, digamos, graduales que se iban abriendo, ¿no? Hasta una sin cuarentena, con cuarentena total en un periodo de 90 días y en el medio hacer aperturas en algunos casos. Lo que nos damos cuenta es que en estos modelos, por ejemplo, es muy sensible el volumen y la cantidad inicial y los casos iniciales en cada etapa. Siempre trabajamos con muestras, es una de las limitaciones más importantes. Por lo tanto, comunidades, yo acá estoy con Resistencia con el 50% de la población, porque tarda 6 horas entre que va funcionando. Bueno, eso requiere un poco de paciencia. Pero al trabajar con muestras, el resultado final, la tendencia la va mostrando, pero no, hasta el momento, digamos, no son modelos que permitan tener certeza sobre los pronósticos en valores absolutos. Porque sí, en los modelos emergentes, sobre todo como esto, que es un sistema complejo, las condiciones iniciales, 1, 2, 3, 4 personas más infectadas, tienen en el transcurso del tiempo, digamos, efectos muy grandes, o podrían llegar a tenerlos. No es lineal esa relación. Entonces, marca muy bien las tendencias, eso lo hemos podido un poco graficar, pero los valores absolutos es como que uno sigue trabajando. ¿De qué manera seguir trabajando? ¿Sí? En este sentido, para obtener mejores resultados. Bueno, cambiando las condiciones de los inputs. Así es que estamos ahí con el grupo, con Liliana, con Cristian, con Alejandro, todos con Osvaldo, y interactuando, tratando de regionalizar resistencia y tener valores, digamos, desagregados espacialmente, porque después los resultados van a ser mucho más exactos. Eso implica tener mejor máquina, y nuestro colega programador, ingeniero en sistema y matemático, lo que está haciendo ahora es haciendo funcionar, digamos, usando todos los cores de la máquina para tener un resultado más acorde a la realidad. Está ahora, en este momento, ¿sí? Entonces, lo que tarda 6 horas en una sola, en un área de estudio, digamos, nosotros podríamos empezar a subdividirlo y tener una representación más idónea y no una distribución uniforme, ¿no? Pero creo que es una experiencia muy interesante que permite acercar la metodología y los modelos basados en agentes a un caso muy concreto, para tener nociones que no se disparan mucho de lo que están, de los modelos de simulación, que son otro tipo, seguir más comportamentales que se están utilizando para tomar las decisiones. No hay mucha diferencia con respecto a ellos. Y en este caso puntual que permite ya vislumbrar, más allá inclusive del COVID, digamos, el campo de aplicación, digamos, a otras áreas, ¿sí? Otras epidemias o otros factores de difusión. Es gratuito, tiene la comunidad de usuarios es muy grande, con lo cual hay mucho material documentado. Uno no se lanza solo y termina.
y la evolución, o las versiones, digamos, del NetLogo evolucionan y funcionan en forma estable, lo que también es una garantía, digamos, para trabajar en esta línea. Pero, bueno, no quisiera ser yo más extenso, más vale dejar para preguntas, voy a poner dejar de compartir, y bueno, eso sería a grandes rasgos lo que hemos estado trabajando por acá. Bueno, gracias Santiago. Muy preciso, muy puntual el análisis y el modelo de modelización, valga la redundancia, que vienen trabajando junto con el equipo del Instituto de Geografía. Acá veo que está conectado el doctor Cardoso, Alejandro Parras, también la profesora Falcón, y yo había tomado algunos conceptos que había dado primero la profe Liliana y ahora usted, como que se toma más importante y se revaloriza el campo de la geografía, ¿sí? Teniendo en cuenta esta situación de pandemia, bueno, que todos conocemos cuál es, pero como que entra en vigor y entra a un primer plano la importancia social del análisis geográfico, ¿no? Y que posibilita también, ¿sí?, la aplicación articulada de políticas para minimizar el impacto de esto. No estoy viendo el chat, si Mariana, si hay alguna pregunta en particular. Ahí, Santiago, bueno, en principio, no, claramente es una temática. Ahí en uno de los links, nosotros lo primero que nos consultaban es si teníamos información acerca de la propagación del COVID. Es una pregunta muy geográfica, digamos, de distribución espacial del COVID. Y cuando uno dice, bueno, a ver cómo puedo dar la información sobre Argentina, en realidad no solamente había sobre Argentina portales, sino sobre el resto del mundo. Hicimos una sistematización que está en uno de los links que pegué, donde no todos los mapas interactivos que hay en Internet, digamos, son de fiar, a lo mejor. Aquellos que no muestran las fuentes ya son dudosos. Aquellos que no son actualizables también no son para recomendar. Tratamos de hacer un trabajo de ver todos los estables y que tenían que cumplían con los requisitos para evitar esto que se llama infodemia, que escuché como ayer, es una cantidad de información, en vez de pandemia, información de todo tipo, que muchas es desactualizada, antigua. En esa sistematización, por ejemplo, ¿qué nos ayuda a nosotros para darnos cuenta que transmitir información a partir, digamos, de mapas, como podemos decir, que es una de las maneras en las cuales nosotros podemos expresar y contar lo que hacemos, sin duda alguna está en el top 3 dentro de las maneras en cuales se comunica lo de COVID, ¿no? Entonces, a tu pregunta, más allá del análisis espacial, sin duda el medio fue muy importante, y la interactividad fue lo segundo muy importante. Afortunadamente existen las plataformas online, digamos, de interacción, donde uno puede hacer, bueno, la consulta y devuelve la ventana emergente con tabla de atributos, entonces poder seguirlo. Y a su vez todo eso acompañado de un tablero. Vieron que la mayoría aparecen con tableros, como está el de información epidemiológica del Ministerio de Salud, que después, antes había otros visores y el resto del mundo. Entonces uno puede hacer comparaciones y ayuda muchísimo a contextualizar. La verdad que sobre todo en el primer momento eso sirvió muchísimo. A mí me gustaría hacer solo dos respuestas acá que aparecen en el chat sobre cómo se detectó el NO2. Eso es un trabajo que hace la doctora Natalia Picone, ¿no? Puntualmente usó escenas de imágenes Sentinel 5P del sensor Tropomi, y lo que utilizó es el Google Earth Engine. Entonces, a partir de ahí, en los momentos en 15 de marzo del 2020, el 30 de marzo y el 15 de abril, digamos, procesó las imágenes para poder detectarlo. Eso va a estar documentado
en breve, esperemos ya a fin de mes, porque también tratamos de documentar y que quede, digamos, dentro de los aportes que vamos haciendo publicados. Así que eso fue un poco la técnica. El software NetLog se puede escribir. No solamente se puede escribir uno desde cero, sino se puede reescribir los que existen. Y quizás esté mal lo que voy a decir, o no es políticamente correcto, pero eso a nosotros nos ayuda un montón, porque no tenemos que de cero empezar a escribir, digamos, un algoritmo, sino que el algoritmo existe y uno puede agregarle alguna secuencia de una operación que le interese. No les voy a mentir, muchos de esos los vamos a adulterar, y este mismo, que es el de modelado de COVID, ya era uno previo que venía desarrollando el doctor Cristian Jiménez, lo fuimos trabajando después conjuntamente, pero era uno que él ya tenía. Entonces es una posibilidad bien interesante. ¿Sí? Sí, bueno, sumándome a los comentarios de Santiago y tomando la experiencia del equipo de ellos de Tandil, acá estamos pensando también ella con Osvaldo, con Cristian, tratando de trabajar con las imágenes Sentinel también para ver con la cuestión del NO2. Así es que recién le decía a Santiago Mendoza que tenemos pensado, tal vez para después de julio, después, en agosto, hacer una presentación que tenga que ver con esto, ¿no? Creo que es muy interesante también porque nos ayuda digamos, indirectamente, como decía Santiago Linares, conocer cómo se redujo la movilidad y cómo ese es un factor determinante a los impactos del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que en este momento son oportunidades, así como es una oportunidad, y respondiendo a la pregunta de Santiago Mendoza, así como es una oportunidad para la geografía como ciencia, para los que hacemos estudios geográficos para mostrar todas las potencialidades que tiene, también es una oportunidad para utilizar los recursos que están disponibles y que están accesibles y gratuitos, como por ejemplo puede ser el logo, que es un software, como son las imágenes Sentinel, que son recursos. Entonces hoy tenemos una gran oportunidad de hacer uso adecuado y completo de muchos instrumentos. Lo que pasa es que a veces es todo tan dinámico y cambia todo tan rápidamente que a veces el tiempo que tenemos es el insuficiente. Ese es el cuello de botella, ¿no? El tiempo que tenemos, porque la voluntad y las ganas de hacer cosas creo que siempre están presentes y a veces no tenemos el tiempo suficiente. Pero bueno, hacemos, creo que lo que se hace y se pone a disposición es algo fundamental para la gestión. Cecilia preguntaba si, a ver si encuentro la pregunta, si de acuerdo a los conocimientos puede considerarse como factor condicionante la propagación del virus la situación demográfica. Sí, en realidad la cuestión social, demográfica, económica, son todos determinantes sociales de la salud, y la propagación del virus sí. Lo demográfico, por ejemplo, tiene que ver, una variable demográfica es el hacinamiento, una variable económica es la empleabilidad, el empleo, el tener o no tener empleo formal, que propicia o no la movilidad de la población. En este sentido, creo que es fundamental analizar todas estas variables para, como bien lo tiene el modelo, dijo Santiago Linares, es dinámico, y es perfectible seguramente. A medida que aparezcan la posibilidad de incorporar nuevas variables, se mejorarán las modelizaciones de la propagación de la enfermedad. Lo importante es que esto nos sirva sirva a la universidad y al conocimiento como mayor producción de conocimiento, pero que también pueda ser transferible, ¿no? Eso es fundamental, que signifique un aporte para la gestión sanitaria y para la gestión territorial. Santiago está trabajando con el municipio de Tandil, tengo entendido, directamente, y en el caso de la UNE específicamente, aprovecho para saludar al secretario general de Extensión Universitaria, el licenciado Juan Irala, que nos acompaña. En el caso de la UNE, recientemente se ganaron varios proyectos que tienen que ver con esta cuestión de
los determinantes, ¿no? Y cómo incide el espacio geográfico, cómo incide en el territorio, o sea, las incidencias de las condiciones territoriales, urbanas y habitacionales en la contención y propagación del COVID. Se accedió a un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en ese caso sí vamos a estar en directa relación con la Secretaría de Planificación y con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Así que esperamos que haya un camino ahí provechoso para que la universidad y el Estado provincial puedan trabajar mancomunadamente. Hay más preguntas para Santiago, me parece. La medición Sí, del... hay una pregunta que dice la medición de NOx, lo vi desde CONADE o SOPI. ¿Hay otros? Y después también hay un comentario, la profesora Viviana Perti le resalta la información que producen, ¿sí? Y comenta que es necesaria y es lamentable la falta de geógrafos en los entes gubernamentales, ¿no? Que esto es un aporte mío y le quería preguntar, ya que está el secretario general de Extensión también, no sé qué visión tiene tanto Santiago Linares como la profesora Ramírez, con toda esta información que se produce, que se procesa, que se almacena, ¿está haciendo falta mayor interacción con entes gubernamentales, tanto en Tandil como acá en Resistencia, o es algo que el público en general no ve y sí se está haciendo? Santiago, ¿querés Bien, tomar la palabra a ver tu bueno, experiencia? bueno, eso sí es súper amplia y, y delicada la pregunta. Pero no es una, yo creo que no es una cuestión nueva la interacción o cómo se interactúa, por decirlo de alguna manera, desde las universidades, desde la academia, con los organismos de gobierno, ¿no? A diferentes escalas. Creo que tanto puede ser locales, pero provinciales o nacionales. A uno le queda la sensación siempre de que no todo llega donde debería llegar y en el tiempo que debería llegar. Es una sensación general que también es para interpelarse uno mismo, ¿no? A mí me gusta también pensar en que no siempre, digamos, el culpable es el otro, sino de, a lo mejor, las maneras de cómo difundir, las maneras de cómo presentar, la articulación previa, digamos, interinstitucional, cómo está gestada, cómo está desarrollada, digamos, es algo que falta, porque esto ocurrió de una manera muy rápida y uno tiene la voluntad de querer participar. Imagino que tanto como ustedes como nosotros, bueno, la provincia es muy grande y no debemos ser el único grupo ni la comunidad dentro del ámbito académico que quiere hacer un aporte. De hecho, se vieron lo que son las dos convocatorias de COVID, la federal y la anterior, digamos, 900 proyectos que cada uno incluye como a 20 personas. Y entiendo que todas esos actores vinculados al sistema científico-tecnológico lo hacen con voluntad de querer contribuir. Y no creo realmente que desde un ámbito de gestión no se quiera, digamos, tomar esos aportes. Pero ahí lo que sí falta mucho, me parece, es aceitar esos mecanismos de comunicación, articulación y de determinación de cuándo dar lugar a los grupos. Ahí falta. O sea, por parte de la comunidad, me parece, además, si queda académica, universitaria, se nota. Después ver todos los que son los aportes, cuáles efectivamente logran el grado de madurez y productividad, digamos, para ser aplicados a la solución del problema. Voluntad tenemos todos, pero hay que ver cuánto de lo que hacemos, digamos, realmente contribuye a solucionar un problema a la gestión territorial. Eso es una primera idea, digamos, que siempre queda, como decir, yo creo que esto sirve,
efectivamente sirve, y dentro de las cosas que se necesitan, desde el otro lado de la toma de decisiones, donde el tiempo es mucho más corto, ¿cuánto? Eso va por un lado. Particularmente tuvimos la posibilidad y los canales, digamos, con el gobierno local de principio, y lo que se pudo hacer se hizo sin ningún tipo de interacción. Tenemos otra realidad, la verdad, en nuestro municipio, digamos, que es que solo hubo 4 casos, digamos, hoy 0, digamos, porque ya pasaron y se curaron. Entonces, casi todas las medidas que son, casi todas las medidas de tipo preventivas, como mapas potenciales estuvieron hechas, y la información generada. Afortunadamente no tuvo que ser utilizada, digamos, y no tuvimos que llevar a medidas mayores. Lo máximo, digamos, que se llegó fue a generar herramientas, digamos, para localizar comercios de cercanía, para que la población, digamos, no circule a más de un radio determinado. Entonces, como es la circulación, digamos, la verdad que siempre estuvo en fase de contención en nuestra localidad y municipio, bueno, ahí no tuvimos, que es el lugar donde uno dialoga, ¿no?, más cotidianamente. Ya hay que pasar a otras escalas. Y la escala que sigue en nuestro entorno es la provincia de Buenos Aires, y no es una escala muy sencilla de abordar, digamos, desde el centro de la provincia de Buenos Aires. Así que creo que sí, hubo aportes dentro de los especialistas, digamos, vinculados a organismos. Nosotros tenemos, como decía, una especialista en el área, como la doctora Adela Tisnés, que ha logrado hacer su participación porque venía con vínculos con el ministerio, y dentro de las posibilidades existió. Nos hubiese gustado mucho más y tener más actividad, y seguramente uno siempre queda con sabor a poco, pero también la realidad dice que hay que ser prudente cuando uno hace los aportes, porque bueno, el tema es muy delicado, entonces es bien complejo. Sí, bueno, en mi caso también coincido con Santiago, ¿no? Es decir, a veces las cosas que se logran articular con los gobiernos, ya sean municipales o provinciales, tienen sabor a poco, ¿no? Pero a veces es el camino que hay que recorrer para llegar a que en algún momento la interacción pueda ser mayor. Coincido también en que a veces los tiempos de los académicos, porque queremos ser rigurosos, porque queremos tener el dato preciso, porque no nos animamos a mostrar una tendencia que no estamos seguros, entonces ese tipo de cuestiones que es propio de nosotros, propio de los académicos, que no salimos con una publicación o con una idea si no estamos totalmente seguros, hace que no podamos caminar con el mismo ritmo que camina la gestión estatal. La gestión del Estado, municipal o provincial, requiere de respuestas ayer. Y nuestro trabajo es un trabajo que hay que madurarlo, que hay que ponerlo a prueba, que hay que ponerlo a consideración de los pares. Y entonces esa distancia que hay entre unos y otros, por ahí es la que tendríamos que tratar de acortar, como para que podamos caminar. Es decir, un poco más de, no digo que sea más rápido, pero sí a lo mejor acortar nuestros plazos en cuanto a obtención de resultados, y a lo mejor un poco más de espera en el caso de los gobiernos podrían ayudar a acercarnos, digamos, ¿no?, en ese sentido. Creo que por ahí también es una cuestión de formas de trabajo, ¿no?, fundamentalmente. Y eso habla de que nosotros también tenemos la responsabilidad tal vez de adelantarnos, ¿no?, de pensar antes de que algunas cosas puedan llegar a suceder. Es decir, en el caso de Resistencia hay mucha información respecto a cómo es la organización del territorio, qué características tiene, y sin embargo a lo mejor llegado el momento, entre nosotros mismos no nos podemos poner de acuerdo a ver dónde está la información más actualizada, quién la tiene, quién la puede aportar, y armar, digamos, grupos más consolidados en ese sentido. Pero creo que sí se hace, pero insisto, a lo mejor no, lo que se hace sabe a poco, porque por ahí no alcanzamos a que lo que se hace tenga una visibilización mayor, ¿no? Y coincido con Santiago en que la voluntad desde la universidad
siempre está. Efectivamente, las convocatorias de la agencia primero con los proyectos IDEA, del MinSID después con los proyectos de investigación y desarrollo, y ahora las nuevas convocatorias que se van a dar para ciencias sociales y humanas siempre tienen una gran cantidad de proyectos que se presentan. De manera que hay mucha expectativa respecto a los resultados que se logren también. Así es que, y la mayoría de los proyectos ahora necesariamente necesitan un socio del gobierno, ya sea ministerio, secretaría, subsecretaría, con lo cual también nos están, digamos, como allanando el camino, porque necesariamente hay que asociarse. Gracias, profe. Gracias, Santiago. Muchos comentarios felicitando, apoyando, adhiriendo, ¿sí? Había comentado anteriormente que había gente de Río Negro, Chubut, Mar del Plata, Barranquera, alumnos, alumnos, compañeros que hemos cursado en la Facultad de Humanidades. Y como para ir finalizando, le quería pasar la palabra al secretario general de Extensión, ¿sí? Juan, no te vas a salvar, Juan. Y agradecerle la participación y el compromiso para este tipo de actividades que siempre está colaborando, ¿no? Bueno, antes de que Juan cierre, si me permitís, quiero agradecer a los colegas del departamento, agradecer por supuesto a los Santiagos, a Santiago Mendoza, a Santiago Linares, a la secretaria de Extensión de la facultad, que no la he visto, pero bueno, Norma también ha trabajado para que el proyecto llegue al consejo y se apruebe en tiempo y forma. Así es que muchas gracias a los estudiantes que estuvieron presentes, a los colegas, a todos con quienes he trabajado. La verdad que un gusto haberlos visto y haber compartido. Ahora Juan, entonces. Ay, perdón. Tenía el micrófono puesto para atrás. Así que, felicitar a la Facultad de Humanidades por la iniciativa, al profesor Mendoza, felicitar a ustedes por las exposiciones, como siempre, muy claras y muy enriquecedoras, como puse en el chat. Y quería, porque me quedó con dos cositas. Uno, el comentario de Santiago Mendoza, que decía que hacía falta más geógrafos en la gestión pública. Eso lo comparto plenamente. Creo que en la actualidad en la que vivimos, cualquier actividad tiene que estar atravesada por la georreferencia, que es algo que está permanentemente en contacto, y que genera un flujo de información cada vez más determinante. Así que creo que eso es algo que hace falta y que entiendo yo que se va a ir profundizando a medida que pase el tiempo. Esta emergencia sanitaria creo que ha puesto en evidencia la necesidad de ese trabajo articulado con cada una de las disciplinas, así que no tengo dudas de que el trabajo con la geografía y la presencia protagónica que va a tener esta disciplina se va a profundizar. Por otro lado, también respecto a lo que preguntaban sobre eso, de la necesidad de esa articulación de la universidad con los gobiernos, adhiero completamente con lo que expresaron tanto el profesor Linares como Liliana, porque cuando hace un par de semanas estábamos comentando los trabajos que hacía nuestra universidad en este contexto de pandemia, nosotros explicábamos desde la Universidad Nacional del Nordeste esta particularidad, que es que está ubicada en dos provincias que tiene una realidad con relación a la pandemia muy diferente. Una y otra, en Corrientes hay una realidad, y acá en la provincia de Chaco hay otra, y el grado de acciones y actividades que se fueron articulando realmente fueron muy variadas y muy articuladas en ambos gobiernos, pero con los gobiernos de ambas provincias.
y siempre uno queda con esa sensación a poco, como decía Liliana, cuando por ahí una situación es más compleja que otra. Así que solamente quería decir eso, felicitarlos a Santiago y a Liliana por la exposición, y al profesor Mendoza y a toda la Facultad de Humanidades por la iniciativa, y seguramente vamos a estar trabajando en otro tipo de acciones mucho más adelante. Así que muchísimas gracias y a seguir trabajando en esto. Creo que no nos quedó ninguna pregunta, así que para ir cerrando nuevamente, el agradecimiento por la predisposición, el tiempo del doctor Linares, la doctora Liliana Ramírez, todo el equipo de gestión de la facultad que estuvo acompañando para que esto se pueda concretar, y también de los colegas del departamento y del Instituto de Geografía que estuvieron presentes, amigos, y también como buenos geógrafos, tuvimos gente de todo el país, porque había mencionado ahí Mar del Plata, Chubut, Río Negro. Así que agradecerles, y bueno, vamos a estar en contacto para concretar nuevos conversatorios que sean de interés, y el aporte de la universidad pública siempre para poder estar a la altura de la circunstancia, ¿no? No sé, Santiago, si querés Bueno, una sí, reflexión final. una reflexión final. Sí, la verdad que felicitar la convocatoria, el espacio, la apertura del espacio para estos temas. Voy a ser honesto, pensé que iba a ser mucho menos gente. Entonces, digo, bueno, voy a hablar con mis amigos de UNE, y de golpe, bueno, ahí veo a Noelia, Guadalupe, que está escuchando desde México. Es gente, digamos, que sí rebotó, porque es internacional. Esto fue internacional, tenés que decirlo, Santiago, también. Así Nivel que, bueno, global. bueno, sí, la verdad que, no, felicitar el espacio, interesante. Yo disfruto también de conversar, siempre me parece que quedan preguntas por hacer. Algunas preguntas que hayan quedado ahí en el tintero, en el chat, como esto es muy general, podemos seguir después haciendo por correo. Ya tienen mi correo, así que nos ponemos en contacto y derivaremos en caso que sea necesario. Y bueno, siempre, digamos, todo lo que podamos hacer nosotros, creemos que como aporte, digamos, como comunidad dentro de lo que son las universidades, los institutos de investigación, como fuente o como base para la toma de decisiones, creo que es lo que podemos garantizar. Así que yo creo que esa parte de la planificación antes de la toma de decisión o de la gestión es lo que podemos garantizar, y creo que lo estamos haciendo. Y ahí en esa línea donde decimos, nosotros proponemos, hacemos. Y que quede a disposición, digamos, para que quienes les toca tomar las decisiones en última instancia lo puedan aprovechar o no en función a su propia evaluación de cuán útil o no sea lo que se produce, ¿no? Pero creo que eso se está logrando bastante bien, que es lo más interesante para cerrar la idea de la pregunta inicial. Así que bueno, gracias. Como siempre, un placer escuchar a Liliana y a todos la convocatoria, bueno, a vos, Santiago, y a toda la comunidad de la UNE, y esperemos, una frase muy trillada, vernos pronto. Bueno, muy bien. Chao, Adiós. chao. Profe, Bueno, saludos, sí, feliz Día del Padre para los a que son todos. el domingo. Ujú. Así que bueno, gracias por el acompañamiento. Buen fin Bueno, de semana. cuídense todos y esperemos que pronto efectivamente podamos vernos, y volver a agradecer a Santiago por haber aceptado esta convocatoria, y a Santiago Mendoza por la iniciativa, y a los colegas del Departamento de Geografía por acompañarnos, y a los estudiantes y a los colegas de otras universidades, de otros departamentos. Creo que estas nuevas formas en las que nos estamos viendo es algo inusual, pero de alguna manera nos fortalece. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Ay, Luisito. Ay, estamos acá ahora. Salimos. Mariana, ¿salió todo? Estoy esperando que salgan.
Así. ¿Vale? puedo- Gracias, Santiago. No encuentro el botón de descolgar. Ahí está, ya dije salir. Chao, gracias por todo. Abajo voy a aceptar un ratito.